Esta regla no aplica a cínicos, descarados, abusivos o deshonestos. Esta regla es para gente que quiere realmente transformarse, que quiere cambiar, que quiere mejorar su vida, sus relaciones, etc. Esta herramienta es una regla de oro que muy poca gente conoce. La regla inversa de oro o la regla de oro inversa. Hay una regla de oro que mucha gente sí conoce y que es: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti, o no trates a otros como no quieres que te traten a ti. Bueno, pues la otra regla se llama regla de oro inversa y fue propuesta por un filósofo que se llama Ido Landó. Y dice: no te trates a ti mismo peor de lo que tratarías a otros. Por ejemplo, si yo veo que una persona cometió este error, yo le diría: ¿sabes qué? No te preocupes. ¿Por qué no hacer lo mismo conmigo? Y eso es lo que tú puedes aprender de esta regla. Cuando tú cometes un error, no actúes con demasiada dureza contra ti. El perfeccionismo a veces se vuelve en una obsesión que no nos conduce a nada bueno. De hecho, el perfeccionismo no es posible y todos los humanos cometemos errores. La autocrítica es necesaria, pero tampoco te critiques en exceso. Este fue el error que cometí o lo cometí de esta manera, entonces tengo que aprender esto y tengo que mejorar. La autoexigencia. También la autoexigencia es necesaria. Si no nos exigimos un poco más a nosotros mismos, si no nos empujamos un poco más, no vamos a mejorar en muchas áreas. Entonces, es importante superarnos y llegar lejos. Para finalizar, ¿en qué nos ayuda la regla de oro inversa? Nos ayuda para reconocer lo valioso detrás de lo imperfecto. Dejemos de buscar siempre la perfección, porque todos podemos equivocarnos y a veces nos perdemos de algo muy bueno y muy valioso solamente porque tenemos los ojos puestos en lo que debería ser perfecto. Bueno es muchas veces mejor que perfecto. También la regla de oro inversa nos ayuda a entender la vida con una perspectiva diferente, es decir, más humana, más empática, más ponernos en el lugar de los demás, con más empatía. Y una enseñanza final: si no vemos o no podemos ver lo positivo en nosotros mismos, no lo podremos ver en los demás. Espero que este video te sirva muchísimo, espero que lo compartas con aquellas personas que tú creas que les puede servir, y te invito a seguir mis redes sociales y mi canal, porque vamos a seguir hablando de estos y otros temas que son fascinantes y que son bellísimos para mejorar nuestras vidas, muy útiles. Gracias.